Hola, mi nombre es Duarte Zacapala Carlos Daniel. A continuación voy a presentar el tema carcinogenia, un proceso escalonado. En la mayor parte de los casos, si no es que en todos, no es suficiente con una mutación única para transformar una célula normal en cancerosa. La carcinogenia es un proceso multiescalonado que se debe a la acumulación de múltiples alteraciones genéticas que originan de forma conjunta el fenotipo transformado y todas las características asociadas al mismo. Por lo tanto, la heterogeneidad genética tiene implicaciones no solo en la progresión del cáncer, sino también en la respuesta al tratamiento. Los datos experimentales indican que esta resistencia adquirida es fruto del crecimiento predominante de subclones que han adquirido por azar de las mutaciones o alteraciones epigénicas que les confieren resistencia a los fármacos. Y en el esquema podemos observar cómo la célula pasa de ser una célula normal a ser un cáncer heterogéneo genéticamente. Empezamos con una mutación inducida por carcinógenos, que esto va a hacer que la célula pase a ser un precursor iniciado con propiedades parecidas a las células madre, a las de las células madres. Posteriormente va a ocurrir unas mutaciones conductoras adicionales, que esto va a hacer que la célula se convierta en una célula cancerosa fundadora y para terminar concluyen unas mutaciones adicionales. Esto ya con la aparición de subclones que pues en el diagnóstico nos da que es un cáncer heterogéneo genéticamente. Características del cáncer. Esta introducción sirve como base para el análisis más detallado de la patogenia molecular del cáncer. Los genes del cáncer superan como mínimo la centena, aunque es tradicional describir las funciones de los genes del cáncer de uno en uno. El gran número de genes mutados que se han identificado en la secuenciación de los genomas del cáncer ha modificado el escenario y ha confirmado la limitación que supone tratar de comprender las propiedades fundamentales del cáncer gen a gen. Una forma mucho más sencilla y conceptualmente satisfactoria de plantearse la biología del cáncer es considerar las propiedades fenotípicas y biológicas de las células cancerosas. Parece que todos los cánceres muestran 8 cambios fundamentales en la fisiología celular que se consideran las características del cáncer. Estos se ilustran en la pantalla. Entre las que tenemos como principales características está el escape de la vigilancia inmunitaria, también está la infiltración de metástasis, una angiogénica mantenida, potencial de replicación ilimitado, que también está marcado como inmortalidad, la evasión de la apoptosis, alteraciones del metabolismo celular, inestabilidad a las señales inhibidoras del crecimiento y la autosuficiencia en las señales de crecimiento. La adquisición de las alteraciones genéticas y epigenéticas que les dotan estas características pueden acelerarse por la inflamación promotora del cáncer y por la inestabilidad genómica, que se consideran características capacitadoras porque fomentan la transformación celular y la consiguen una progresión tumoral también. Para indagar un poco más a fondo, vamos a ir con la autosuficiencia en las señales del crecimiento. La autosuficiencia en el crecimiento que caracteriza a las células cancerosas se suele deber a mutaciones con ganancia de función, que éstas se convierten los pro-oncogenes en oncogenes. Los oncogenes codifican unas proteínas llamadas oncoproteínas que fomentan el crecimiento celular, incluso en ausencia de señales promotoras del mismo. Para entender cómo regulan los oncogenes el crecimiento inadecuado de las células, es útil revisar de forma breve la secuencia de acontecimientos que caracteriza la proliferación celular normal y también las consideraciones fisiológicas, que son las que tenemos a continuación. Los pasos de la proliferación celular se pueden dividir en uno, la unión de un factor de crecimiento a su receptor específico en la membrana celular. En 2, la activación transitoria y limitada del receptor del factor de crecimiento, que a su vez activa varias proteínas transductoras de señal en la cara interna de la membrana plasmática. Tenemos como el tercer número transmisión de la señal transducida a través del citosol hacia el núcleo por segundos mensajeros o mediante una cascada de moléculas transductoras de señal.
Cuarto, tenemos la introducción y activación de los factores reguladores nucleares, que inician y regulan la transición del ADN y la síntesis de otros componentes celulares que se necesitan para la división celular, como por ejemplo tenemos los organulos, componentes de la membrana y ribosomas. Y por último tenemos como número 5 la entrada y progresión de la célula por el ciclo celular, que culmina evidentemente en la división celular. Los mecanismos que dotan a las células cancerosas de la capacidad de proliferar se pueden agrupar en función del papel que juegan dentro de la cascada de transducción de señales inducidas por el factor de crecimiento y también la regulación del ciclo celular. De hecho, cada uno de los pasos que se mencionan pueden ser alterados en las células cancerosas. Factores de crecimiento. Los cánceres pueden secretar sus propios factores de crecimiento o inducir su producción de factores de crecimiento en las células estromales del microambiente tumoral. La mayor parte de los factores de crecimiento solubles son elaborados por un tipo celular y actúan sobre las células vecinas, estimulando su proliferación. Normalmente, las células que producen el factor de crecimiento no expresan su receptor asociado, lo que evita la formación de circuitos de retroalimentación positiva en la misma célula. Las células cancerosas pueden romper esta, entre comillas, denominarla regla de muchas formas. Algunas células cancerosas adquieren autosuficiencia de crecimiento porque pueden elaborar los mismos factores de crecimiento a los que responden. Otro mecanismo que permite a las células cancerosas adquirir autosuficiencia de crecimiento es mediante la interacción con el estroma. Receptores de los factores de crecimiento. Algunos receptores tienen actividad tirosina, quinasa, intrínseca, que se activa por la unión de los factores de crecimiento, mientras que otros transmiten señales mediante la estimulación de la actividad de las proteínas distales. Muchos de los múltiples receptores del factor de crecimiento se comportan como oncoproteínas cuando se mutan o sobreexpresan. Los ejemplos mejor demostrados de la sobreexposición corresponden a la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico. Proteínas transductoras de las señales distales. Las células cancerosas suelen adquirir autonomía de crecimiento como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican los componentes de las vías de transmisión de señales distales a los receptores de factores de crecimiento. Las proteínas transmisoras de señales que acoplan los receptores de crecimiento con sus dianas nucleolares se activan por la unión del ligando a los receptores de los factores de crecimiento. Las señales se transmiten al núcleo mediante varias moléculas de transducción de señales. Dos importantes oncoproteínas dentro del grupo de las moléculas transmisoras de señales son la RAS y la ABL. Definamos primero el término RAS. RAS son mediadores claves de la señalización mitogénica de la proliferación celular. Es el oncogen mutado con más frecuencia en los tumores humanos. Aproximadamente un 30% de todos los tumores humanos contienen genes RAS mutados y la frecuencia es incluso superior en algunos cánceres específicos, como por ejemplo el adenocarcinoma del páncreas. Estas moléculas son miembro de una familia de proteínas G pequeñas que se ligan a los nucleótidos de guanosina y bisfosfatos de guanosina. La transmisión de las señales a través del RAS implican los siguientes pasos secuenciales. Normalmente, el RAS oscila entre un estado de excitación de transmisión de señales y otro quiescente. Bueno, el RAS se suele activar por mutaciones puntuales en los residuos de aminoácidos que se encuentran localizados dentro del bolsillo de unión al GTP o en la región enzimática responsable de la hidrólisis de GTP. Estos dos tipos de mutaciones interfieren en la degradación de GTP, que se esencia para inactividad del RAS. Por tanto, el RAS se encuentra atrapado de una forma activa ligada al GTP y la célula entra en un estado de proliferación continua. ABL. Varias tirosinas sinasas no receptoras actúan como moléculas transductoras de señales. En este grupo, la mejor definida como carcinógeno
es ABL. La broncoproteína ABL tiene una actividad tirosina sinasa que se amortigua por dominio reguladores negativos internos. El papel fundamental de BCR-ABL en el cáncer se ha confirmado por la buena respuesta clínica de los pacientes con una leucemia mieloide crónica a los inhibidores de la BCR-ABL sinasa. Factores de transcripción nucleares. La consecuencia final de la transmisión de señales a través de las oncoproteínas RAS o ABL es una estimulación inadecuada y continua de los factores de transcripción nucleares que controlan la expresión de los genes promotores del crecimiento. La autonomía del crecimiento puede ser una consecuencia de las mutaciones que afectan a los genes reguladores de transcripción del ADN. La desregulación de MYC favorece la oncogenia porque fomentan la formación simultánea de la progresión de las células a lo largo del ciclo celular y al mismo tiempo estimulan las alteraciones del metabolismo que permiten el crecimiento celular. Actúa fundamentalmente activando la transcripción de otros genes. Los genes activados por MIT incluyen varios genes promotores del crecimiento, como las kinasas dependientes de la ciclina, cuyos productos empujan a las células hacia el ciclo celular, y los genes que controlan las vías que generan los ladrillos necesarios para el crecimiento de la división celular, como por ejemplo los aminoácidos, los lípidos y los nucleótidos. Existen dos puntos principales de control del ciclo celular, uno en la transición GS y otro en la transición GYM, y cada uno de ellos se regulan de la formación estrecha por el equilibrio entre los factores que fomentan y suprimen el crecimiento y también por los sensores de lesión del ADN. Si se activan estos sensores que perciben la lesión del ADN, transmiten señales que detienen la progresión del ciclo celular. Y cuando es posible reparar la lesión celular, inician la apoptosis. Cuando la célula atraviesa el punto de control, ya se ve empujada a sufrir una división. Por eso, debe comprender que los factores que son los defectos de este punto de control sean específicamente importantes en el cáncer, dado que producen directamente un aumento de la división celular. De hecho, parece que todos los cánceres presentan lesiones genéticas que inhabilitan el punto de control y hacen que las células puedan entrar de forma continua en la fase S. Las lesiones concretas muestran una amplia variedad en su frecuencia entre los distintos tipos de tumores, aunque se pueden clasificar en dos categorías. Mutaciones con ganancia de función del CDK4 o ciclinas B y las mutaciones con pérdida de función de los CDKI. Un aspecto final que tiene importancia en este análisis sobre las señales que fomentan el crecimiento en la producción aumentada de oncoproteínas por sí sola no consigue mantener la proliferación de las células cancerosas. Existen dos mecanismos adicionales que son la senescencia y la apoptosis, que se contraponen al crecimiento celular, mediado por los oncogenes. Inestabilidad de las señales que detienen el crecimiento, genes supresores de tumores. Los oncogenes codifican proteínas que fomentan el crecimiento celular, mientras que los productores de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación. Las alteraciones de este tipo de genes causan que las células se vuelvan refractarias en la inhibición del crecimiento y de este modo remedan los defectos promotores de crecimiento y los oncogenes. En principio, las señales anticrecimiento pueden evitar la proliferación celular mediante diversos mecanismos complementarios. La señal puede determinar que las células en división entren a una fase G0, donde permanecen hasta que algún estímulo externo potencial la reencuentra en la reserva de proliferativa. Otra alternativa es que las células entren en un grupo diferenciado y pierdan su capacidad de replicación. REBE, la directora del ciclo celular. REBE es un regulador negativo esencial del ciclo celular. Está inactiva de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos.
El gen retinoblastoma o RB fue el primer gen supresor de tumores descubierto y actualmente se considera el prototipo de esta familia de genes de cáncer. Igual que sucede con muchos avances médicos, el descubrimiento de estos genes supresores es posible gracias al estudio de una enfermedad rara, que en este caso fue retinoblastoma, un tumor infantil poco frecuente. Aproximadamente un 60% de los casos de retinoblastoma son esporádicos, mientras que el resto son familiares y la predisposición a desarrollarlos se hereda como rasgos autosómico dominante. Para que aparezca un retinoblastoma se necesitan dos mutaciones que afecten al gen RB, que se ha localizado en el lupus cromosómico 3914. Eh, los dos alelos normales del locus RB tienen que estar inactivos para que aparezca el retinoblastoma. En los casos esporádicos, los dos alelos normales de RB se pierden por la mutación somática en uno de los retinoblastos. El resultado final es el mismo. La célula retiniana ha perdido las dos copias normales del gen RB y se hace cancerosa. TPS3, el guardián del genoma. El gen supresor de tumores que codifican P53 y TPC3 es el gen mutado con más frecuencia en el cáncer humano. La proteína P53 es un factor de transcripción que fomenta la transformación neoplásica por tres mecanismos interconectados. La activación de una parada temporal del ciclo celular, llamada quiescencia, la inducción de una parada permanente en el ciclo celular, llamada senescencia, o la activación de la muerte celular programada, llamada apoptosis. Estos genes suprimen la transformación neoplásica por tres mecanismos. El primero sería la parada del ciclo celular por P53, lo cual puede considerarse la principal respuesta ante la lesión del ADN. Se produce al final de la fase G1 y se debe fundamentalmente a la transcripción dependiente de P53 del gen del CDK1. La proteína P21 inhibe los complejos ciclina CDK y evita la fosforilación de RB, de forma que detienen las células en la fase G1. La senescencia inducida por P53 es una forma de parada permanente del ciclo celular caracterizada por cambios específicos en la morfología y la expresión de los genes, que la diferencian de la parada del ciclo celular reversible o quiescencia. La senescencia se debe a la activación del P53 y la expresión de los mediadores como las PDK y los mecanismos de la senescencia no están claros, pero parecen debidos a los cambios globales en la cromatina, que modifican de forma drástica y permanente la expresión genética. Por último tenemos la apoptosis, que es inducida por P53 de las células con lesiones irreversibles en el ADN en un mecanismo final de protección frente a transformaciones neoplásicas. En resumen, P53 se activa en situaciones de estrés como la lesión del ADN y ayuda a la reparación del ADN, porque detiene el ciclo en G1 e induce la expresión de los genes reparadores del ADN. Una célula con daños en su ADN que no se puede reparar se dirige por P53 a la senescencia o a la apoptosis. Dadas sus actividades, P53 tiene todo el derecho de ser llamada guardián del genoma. Cuando se pierde la función normal de P53, la lesión del ADN no se repara y las mutaciones quedan fijas en las lesiones que se dividen, y esto conduce a las células de forma irreversible a la transformación maligna. En el esquema que podemos observar vemos el mecanismo de las células normales y también de un tumor maligno. Principalmente tenemos una célula con mutaciones o pérdidas de P53. Podemos observar que tiene una lesión celular. Esto conlleva a los genes dependientes de P53 no se activan cuando es el caso de un tumor maligno, lo cual conlleva una parada del ciclo celular sin reparación del ADN, sin esencia, que esto hace que se conviertan en células mutantes.
Posteriormente van a tener una expansión y mutaciones adicionales que eso pues finalmente nos va a llevar a un tumor maligno. Cuando en el otro caso, en una célula normal, vemos que aunque haya lesión del ADN y PC43 se acumula y se une al ADN, los efectos dependientes e independientes de la transcripción sobre las dianas, estas sí llegan a tener vaya, su función adecuada, a no ser, a no ser que evidentemente, como se observa, se presente el gen de la apoptosis, que es el VAX. Eso, pues evidentemente nos va a llevar a la apoptosis junto con un fallo en la reparación del ADN, pero son casos completamente distintos. Tenemos cosas con las células normales, que también son células apoptósicas, y definitivamente cuando tenemos un tumor maligno.